Me llamo Lara y vi a mi papá morir 2 veces. La primera vez fue lenta, absurda, un simple resfriado que se volvió fiebre, y luego tos, y después esos temblores. Yo pensaba que era una de esas enfermedades raras de las que hablaban en los noticieros, esas que siempre pasan lejos, en otros países, en otras realidades, pero esta nos tocó a nosotros. La segunda vez que lo vi morir fue con su boca llena de sangre, los ojos completamente negros, su cuerpo desfigurado, y sus manos intentando destrozarme. No sé cómo logré cerrarle la puerta en la cara, no sé de dónde saqué la fuerza para correr, solo recuerdo su voz, o lo que quedaba de ella, llamándome con un gruñido que todavía me despierta por las noches. Tenía 16 años, y el mundo, tal como lo conocía, acababa de colapsar. Antes del fin, mi vida era tan normal como la de cualquier adolescente que sobrevive al colegio y se pierde horas viendo videos en el celular. Vivíamos en un barrio pequeño a las afueras de la ciudad, en una casa con jardín seco y paredes que mi madre nunca logró pintar del color que quería. Mamá se fue cuando yo tenía 10. Papá se quedó. Hacía lo que podía. Trabajaba en una tienda de repuestos de autos, y aunque siempre llegaba cansado, jamás dejaba de preguntarme cómo me había ido en la escuela. Tenía una risa torpe, de esas que te hacen rodar los ojos, pero que secretamente te hacen sentir segura, hasta que dejó de reír. Todo comenzó con los cortes de energía. Al principio eran breves, un par de minutos, luego horas, luego días. Después, la señal de celular desapareció, las calles se vaciaron, los vecinos comenzaron a murmurar cosas sobre una fiebre extraña, sobre cuerpos que no eran llevados al hospital y sobre personas que desaparecían. Papá no me decía nada, solo cerraba las ventanas cada noche y empacaba bolsas con comida como si nos preparáramos para una tormenta que nadie había anunciado. Yo espiaba en su teléfono los mensajes que recibía de un tal Mauricio del taller, donde se hablaba de cuerpos agresivos, de infecciones y de militares que cerraban barrios enteros. Pero papá, él solo me decía: no salgas, no abras la puerta, pase lo que pase. Una mañana, lo encontré en la cocina temblando, con la camiseta empapada de sudor y los ojos perdidos en el suelo. Dijo que se sentía mal, que solo necesitaba descansar. Esa noche, su cuerpo convulsionó. Lo cubrí con mantas, le tomé la mano, le hablé con voz temblorosa, y en algún momento se quedó en silencio. Pensé que se había dormido, hasta que se levantó, y ya no era él. No recuerdo mucho después. Solo sé que corrí, que lo encerré en la habitación, que tomé la mochila que él había preparado, como si supiera que ese momento llegaría, que escapé por la ventana del baño y comencé a caminar, sin rumbo, sin plan, llorando, gritando, sola. Durante días me escondí en casas vacías, en tiendas saqueadas, en iglesias con cadáveres cubiertos por sábanas. Vi cosas que aún no entiendo, como cuerpos colgados en postes con carteles que decían infectado o traidor. Escuché disparos por la noche, gritos, risas crueles, y un día, desde una azotea, vi la ciudad, negra, quemada, partida en pedazos. Ese día supe que el mundo ya no era un lugar para niños. A veces me hablaba a mí misma, otras veces me imaginaba que papá seguía conmigo, diciéndome qué hacer, cómo mantener la calma. Lo extraño tanto que el pecho me duele, pero aprendí a no llorar. Las lágrimas hacen ruido, y el ruido atrae cosas. Un día, mientras buscaba comida en lo que quedaba de una farmacia, escuché una voz, no un gemido, una voz real, humana. Fue la primera en semanas. Me escondí detrás de un estante y esperé. Era un chico, con una linterna rota y una laptop en la mochila. Murmuraba cosas sobre coordenadas, claves, un servidor que aún funcionaba. Me acerqué con un cuchillo en la mano. Él levantó las manos, me miró a los ojos y dijo: no estoy infectado, solo busco señales. Me llamo Dani. No sé por qué, pero creí en él. Y por primera vez desde que todo comenzó, no me sentí completamente sola. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Yo no sabía que iba a ser la última vez que vería a mi papá como mi papá. Desperté con la alarma rota del celular vibrando debajo de la almohada. Era un lunes, creo. O tal vez martes. Ya no recuerdo los días como antes, pero sí recuerdo el sonido de la cafetera vieja en la cocina y el olor del pan tostado. Papá siempre se levantaba primero, incluso cuando tenía que trabajar de noche. Decía que odiaba que yo me fuera al colegio sin desayunar, aunque sabía que yo me lo saltaba igual. Ese día me lo comí todo. No sé por qué. Tal vez porque él estaba callado.
porque su rostro no tenía color, porque su sonrisa era más una línea tensa que otra cosa. ¿Dormiste bien?, preguntó, sin mirarme. Más o menos, dije yo, tomando el vaso de jugo que temblaba un poco en su mano. Había algo en el aire, algo extraño. Lo sentí cuando abrí la ventana del comedor y no escuché nada, ni autos, ni perros, ni siquiera los gritos de los niños del otro lado del parque. Solo un silencio espeso, como una película sin banda sonora. «Papá, voy a quedarme en casa hoy. No vayas al colegio, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué? Solo... hazme caso, Lara». Encendió la televisión, pero todos los canales mostraban lo mismo. Una señal fija con un mensaje del gobierno pidiendo calma, mientras una voz repetía medidas sanitarias: lavarse las manos, no salir si uno tenía fiebre, evitar contacto físico. Yo revisé el celular. No había señal. Solo un mensaje viejo de mi amiga Renata, diciendo que en su barrio habían helicópteros y que la gente estaba corriendo en la calle. Le respondí. El mensaje no se enviaba. Intenté llamar. Nada. Papá fue a la despensa y empezó a sacar las latas de comida que teníamos guardadas desde hace meses, organizándolas como si supiera que el tiempo se estaba acabando. ¿Es una gripe? ¿Como la del año pasado? Él no respondió. Después salimos al patio. El cielo tenía un color raro, entre gris y naranja. Una niebla cubría los árboles más allá de la calle, y algunos autos estaban detenidos, como si sus dueños los hubieran abandonado en mitad del camino. Fue entonces que noté algo. En la esquina, frente a la vieja tienda de don Matías, había una figura tambaleándose. Un hombre, con el cuerpo sucio, arrastrando un pie. Pensé que estaba borracho, pero papá me tomó del brazo y me metió a la casa como si hubiera visto un monstruo. «No mires, no abras la puerta por nada». Ese día no fui al colegio. Pasamos las horas entre la cocina y el living, con las ventanas cerradas y la radio encendida, captando una sola estación que repetía una y otra vez: zona en cuarentena, mantenga la calma, no salga de su domicilio. No pude evitar sentirme como en una película, pero no era emocionante. Era un tipo de miedo que me apretaba el estómago y me hacía pensar en mamá, en si ella estaría viva, en si pensaría en mí. Intenté llamarla. Nada. Al caer la tarde, los gritos comenzaron. No dentro de casa, afuera, gente corriendo, golpes, alarmas, una mujer gritando el nombre de su hijo. Me asomé por una rendija y vi una figura arrastrándose por el asfalto. Otro hombre, con la cara manchada de sangre, mordiéndose las manos, como si quisiera comérselas. «Lara, te dije que no mires. ¿Qué está pasando, papá? ¿Qué son esas cosas?» «No son cosas, son personas, enfermas, pero eso no es normal. No caminan normal, no se comportan. No me preguntes, solo escucha». Su voz temblaba, y eso fue lo que más miedo me dio. Papá nunca temblaba. Me obligó a empacar una mochila. Me dijo que metiera lo esencial: ropa, agua, una linterna, el cuchillo que usábamos para cocinar. Yo no entendía por qué. No quería entender. Lo miraba y pensaba que estaba exagerando, que todo pasaría en 1 o 2 días, pero después se desmayó. Estábamos cenando, o tratando. Apenas habíamos tocado los platos cuando él dejó caer la cuchara, se llevó la mano al pecho y se inclinó sobre la mesa. Corrí a su lado, lo ayudé a sentarse en el suelo. Tenía la piel caliente como fuego. Me dijo algo, pero no entendí. Era como si hablara en otro idioma, o como si la fiebre le hubiera quemado la lengua. «Te voy a llevar al hospital», le dije, pero él me agarró fuerte del brazo. «No, no vayas, quédate, tranca la puerta». Después cayó, cerró los ojos, lo recosté en el sofá y me senté a su lado, hablándole, recordándole historias, tratando de que su respiración se calmara, pero su cuerpo se ponía más rígido, y en un momento dejó de moverse. Lloré, pensé que había muerto, y cuando abrí los ojos, él estaba de pie. No sé cómo explicarlo, no fue como una película. No hubo música dramática, solo un silencio, y la imagen de mi papá girando la cabeza lentamente hacia mí. Su cara ya no era su cara, tenía los ojos inyectados, como si se le hubieran reventado las venas, las encías sangraban, y su cuerpo se movía con una torpeza animal, como si algo más lo estuviera controlando. «Papá», susurré, y él gruñó. «No», él rugió. Me abalancé hacia la habitación y la cerré justo antes de que su cuerpo se estrellara contra la puerta. Golpeaba, gruñía, chillaba mi nombre en un tono que no parecía humano. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación,
con el cuchillo en las manos, escuchando cómo eso, se movía por la casa. Yo sabía que ya no era mi papá, pero no pude matarlo. No aún. No recuerdo en qué momento exacto dejé de ser hija y me convertí en una sobreviviente, pero creo que fue cuando dejé atrás mi casa y a él. Pasé casi toda la noche encerrada en la habitación, sin atreverme a hacer ruido. Afuera, los pasos de mi papá, ese otro papá, el que ya no era humano, se arrastraban por el pasillo. A veces golpeaba la puerta, otras veces se quedaba quieto. No podía verlo, pero lo sentía, como si me respirara en la nuca desde el otro lado. Yo no comí, no bebí, no lloré, no podía permitirme hacer nada que me hiciera bajar la guardia. Solo sostenía el cuchillo, con las manos entumecidas, y pensaba, ¿qué voy a hacer si entra? ¿Y si ya no se va? ¿Y si tengo que matarlo? Pero al amanecer, todo se volvió silencio. No había pasos, no había gruñidos. Me acerqué a la puerta, sin hacer ruido, y escuché nada. Esperé 1 hora, 2, tal vez más, hasta que reuní el valor. Abrí la puerta lentamente y salí al pasillo. El cuerpo ya no estaba ahí, solo una mancha seca de sangre en el suelo, y el olor, un olor a carne podrida y sudor rancio que jamás voy a olvidar. No sé cómo lo supe, pero algo dentro de mí me dijo que él se había ido, tal vez por instinto, tal vez porque escuchó otros sonidos, y los siguió, como un animal. Eso me dio mi oportunidad, y la tomé. Agarré la mochila que habíamos preparado el día anterior. Llené una botella con agua. Metí el cuchillo en un bolsillo lateral y, con las manos temblando, abrí la puerta trasera de la casa. No era la misma calle que yo conocía. Era una versión fantasma, distorsionada, autos abandonados, puertas abiertas, ropa tirada en el suelo, como si alguien hubiera sacado a la fuerza a los vecinos y ellos no hubieran tenido tiempo de empacar. Los cuerpos, los vi por primera vez ahí. Uno en el parabrisas de un taxi, con la cabeza aplastada, otro medio colgando de una ventana, con la carne arrancada del cuello. Parecían personas, pero también otra cosa. No me acerqué, caminé rápido, sin mirar mucho, como si no verlos hiciera que fueran menos reales. Tenía un objetivo claro, llegar a la casa de Renata. Ella era mi mejor amiga. Si alguien podía estar viva, era ella. Tardé casi 3 horas en llegar. Cruzar la ciudad era como pasar por un campo minado. Me escondía detrás de autos, me metía en patios traseros, saltaba muros, vi criaturas, esas cosas que una vez fueron humanos. Deambulaban por las calles con movimientos erráticos, como si buscaran algo. No eran ciegos, pero no se guiaban por la vista. Eso lo aprendí rápido. Hacían caso al ruido, a los pasos, a los suspiros. Tuve que dejar caer una lata para alejar a uno de ellos de la puerta de un edificio. Me escondí dentro de un contenedor de basura, esperando que pasara. El hedor era tan fuerte que vomité, pero seguí viva, y eso ya era algo. Cuando llegué a la casa de Renata, me di cuenta de que había llegado tarde. La puerta estaba abierta, vidrios rotos, huellas de sangre en el pasillo. Subí las escaleras con el cuchillo en la mano. «¿Renata?», susurré. Nadie respondió. La encontré en su habitación, tirada en el suelo, pero no era un cadáver. Era ella, viva, con fiebre y mordida. «Lara», dijo, con una voz que no parecía suya. Me arrodillé a su lado. La abracé. Sentí su piel ardiente contra mi cara. Y lloré. «Te busqué. Pensé que... Ya no importa», me interrumpió. «Tienes que irte». «No, no voy a dejarte. Sí vas a hacerlo. Porque tú aún puedes vivir». La ayudé a tumbarse sobre la cama. Busqué agua, algo de comida, un calmante. Pero ella ya no reaccionaba. Su respiración se hacía más corta. Sus ojos se movían de un lado al otro como si viera cosas que yo no podía ver. Me quedé con ella hasta que dejó de moverse, hasta que el silencio volvió. Pensé que había muerto. Me acerqué, le cerré los ojos, y entonces me atacó. Sus manos fueron como garras, su boca, una trampa. Gritaba sin voz. Luché con todas mis fuerzas, y clavé el cuchillo en su pecho, 1, 2, 3 veces, hasta que dejó de moverse de verdad. Yo maté a mi mejor amiga, y aunque sé que ya no era ella, aunque sé que si no lo hacía, estaría muerta ahora, no puedo perdonarme. Salí de ahí tambaleando, mi ropa cubierta de sangre, las manos entumecidas, la cara llena de lágrimas secas. Esa noche me escondí en un supermercado vacío. Subí al techo con una escalera de emergencia y tapé la entrada con cajas. Lloré, grité en silencio, golpeé el suelo con los puños.
y entonces encendí la radio portátil que llevaba en la mochila. Un zumbido, interferencia, y luego, una voz. Si estás oyendo esto, aún hay esperanza. Zona segura, coordenadas cifradas. No estás sola. Era una voz joven, masculina, con tono rápido, nervioso. La repetía una y otra vez. Escribí las coordenadas en una libreta rota. No entendía nada, pero era algo, una pista, una dirección hacia algo, alguien, y al final de la transmisión: me llamo Dani. Si puedes escucharme, resiste. Ese fue el momento en que dejé de correr sin rumbo, el momento en que decidí sobrevivir, no por papá, no por Renata, por mí, porque si hay alguien allá afuera, tal vez todavía no todo esté perdido. Yo creía que lo peor había pasado, que perder a mi papá, ver morir a Renata, caminar entre cadáveres, eso ya era el infierno. ¡Qué ingenua! El verdadero infierno comenzó cuando la ciudad cayó por completo. Las primeras noches me refugié en azoteas, edificios vacíos, incluso en una vieja lavandería donde encontré una radio de corto alcance. Me aferraba a esa radio como si fuera una cuerda invisible que me mantenía conectada con algo más grande que yo. A veces captaba voces, la mayoría, gritos, otras veces, solo silencio. Pero cada tanto, la misma transmisión volvía a sonar. Zona segura, sur, coordenadas 1649, 68U14, punto de evacuación. No confíes en nadie. Mi nombre es Dani. Esa voz era como una estrella en medio del humo. Me hizo pensar que no todo estaba perdido, así que decidí ir hacia el sur. El camino era una ruina viva. Las calles estaban plagadas de restos, autos chocados, sangre seca, zapatos sin dueño. Las fachadas de los edificios parecían bocas abiertas llenas de gritos que nadie escuchó. Y los zombies ahora estaban en todas partes. Ya no caminaban solos o en grupos pequeños. Se movían como manadas, coordinados, instintivos, como si algo los uniera. Yo aprendí a observarlos, a entender sus patrones. No eran tan tontos como uno creería. Algunos se quedaban horas en el mismo lugar, moviéndose lentamente, como si esperaran algo. Otros corrían detrás de cualquier ruido, como animales salvajes, pero todos tenían algo en común: el hambre de carne, de ruido, de nosotros. En el centro de la ciudad encontré el verdadero horror. Pensé que podía atravesarlo rápido, pero fui ingenua otra vez. Las calles estaban repletas de barricadas quemadas, autobuses volcados y cuerpos apilados. Y lo peor no era eso. Lo peor era lo que había encima de los cuerpos. Gente viva, armada, sucia, con la mirada vacía. No eran infectados, eran humanos, pero habían dejado de ser personas. Uno me vio. «Oye, tú, ¿estás sola?» Corrí, me metí en un callejón. Ellos me siguieron. Eran 3, no zombies. Hombres, querían mis cosas. Tal vez algo más. Me escondí en un contenedor. Sostuve la respiración. Uno pasó a centímetros. Se detuvo. Escuchaba. Y entonces, un rugido. Uno real. Un grupo de zombies apareció de la nada, atraído por los gritos. Se lanzaron sobre los hombres como lobos hambrientos. Los mordieron. Los despedazaron. Yo me tapé la boca para no gritar. La sangre salpicó las paredes. Uno de ellos me miró mientras lo comían vivo. Y agradecí que no me vieran. Ese día aprendí que no todos los monstruos caminan con la boca abierta y la piel podrida. Algunos todavía respiran. Seguí el viaje. A pie. En bicicleta cuando podía. Dormía poco. Comía menos. En un viejo hospital encontré una caja con vendas, gasas y algunas medicinas caducadas. Me las llevé igual. El hospital estaba lleno de cuerpos. Algunos todavía se movían. Tuve que pasar entre ellos en silencio. Sentí el olor a carne podrida pegado en mi pelo durante días. Fue ahí donde comencé a escuchar otra voz en la radio. Dani, ¿me recibes? La estación del mercado cayó. Repito, el mercado cayó. No hay salida por el este. Nos traicionaron. ¿Quién hablaba? ¿Otro sobreviviente? ¿Una red? ¿Resistencia? No lo sabía, pero significaba que había más gente, más como yo. Y eso bastó para que no me quebrara. Un día llegué a una zona industrial. Antiguamente era un parque logístico, ahora convertido en un laberinto de containers oxidados. Ahí encontré una mujer. Estaba herida, sentada junto a una fogata, con la pierna vendada y un machete en la mano. Me apuntó sin dudar. ¿Estás infectada? No. Muéstrame los brazos. Lo hice. Me miró con desconfianza, pero bajó el machete.
Puedes quedarte esta noche, pero no te acerques mientras duermo. Se llamaba Marta. Tenía 42 años. Antes era conductora de buses. Ahora era una sombra. Me contó que su grupo fue masacrado por una milicia civil que controlaba las salidas del sur. Dicen que son salvadores, pero solo están armando su propio reino. ¿Y las zonas seguras? Solo quedan ruinas, o peores monstruos. Nos quedamos juntas una noche. La vi dormir con el machete abrazado al pecho, y comprendí que nadie estaba a salvo, ni siquiera de los vivos. Al amanecer, me fui sin despertarla. Le dejé la mitad de mi comida, y seguí sola. Fue ahí, en ese punto, cuando la ciudad colapsó del todo. Desde una colina, vi las columnas de humo elevándose en distintas partes. Vi incendios, vi explosiones, vi helicópteros alejándose, y vi una horda, miles de infectados avanzando como un mar de muerte. Cubrían avenidas enteras, trepaban muros, entraban a edificios, no corrían, pero no se detenían jamás. Eran como el tiempo, imparables, y donde pasaban, no quedaba nada. Corrí como nunca antes. Me metí en un túnel de metro. Allí abajo, el mundo estaba aún peor, oscuro, mojado, lleno de ecos. Encontré restos de campamentos, gente que se escondió allí creyendo estar a salvo, y lo estuvieron, hasta que no lo estuvieron más. Vi una pared pintada con sangre. No hay cura, solo muerte. Avancé, tropecé con un cadáver, encendí la linterna. Vi que tenía un mapa en el bolsillo. Marcaba la misma coordenada que decía la voz de la radio. Era real, Dani era real, y lo iba a encontrar, o moriría intentándolo. Salí del túnel por una escotilla que daba a un edificio en ruinas. Allí, por fin, la señal se hizo más clara. La radio emitió un nuevo mensaje. Si llegaste hasta aquí, eres más fuerte de lo que crees. Estamos cerca, muy cerca. Sigue la antena rota, y no te detengas por nada. Miré al horizonte, y allí estaba, una torre de comunicaciones doblada, cubierta de cables y chispas. Me eché a andar. A mi alrededor, la ciudad ya no era ciudad. Era un cementerio vivo, y yo era una tumba andante que se negaba a quedarse vacía. A veces pienso que los zombies son lo de menos. Sí, muerden, matan, arrancan pedazos de ti, pero al menos no mienten. No prometen cosas que no van a cumplir. No te miran a los ojos mientras te clavan un cuchillo en la espalda. Los humanos somos peores. Después del túnel y la señal de Dani, avancé por calles cada vez más destruidas. El aire olía a ceniza, a carne podrida, a electricidad quemada. Había momentos en los que pensaba que todo era un delirio, que ya estaba muerta y solo estaba soñando mi propio infierno. Pero entonces veía una luz, un cuaderno olvidado con el dibujo de un niño, un perro ladrando desde un balcón, y recordaba que el mundo había sido real y que aún quedaba algo que salvar. Fue en un cruce de ferrocarriles que encontré a Leo. Yo estaba buscando una forma de cruzar un puente colapsado cuando escuché un silbido corto, agudo. Me escondí, saqué el cuchillo, esperé. «No soy infectado», dijo una voz masculina. «Puedes salir». Lo hice con cautela. Era joven, como de 18 o 19 años, piel oscura, ojos grandes, una cicatriz en la ceja. Llevaba una mochila a medio cerrar y una pistola colgando del hombro. «¿Estás sola?», me preguntó. «Sí». «¿Hacia dónde vas?» «Sur. Busco la torre». Sus ojos se encendieron un poco. «¿También escuchaste la señal?» Asentí. Y por primera vez no me sentí tan sola. Caminamos juntos ese día. Me contó que era de otra ciudad, que su madre murió en los primeros días del brote y que estuvo en un refugio donde lo obligaban a hacer guardias nocturnas a cambio de comida enlatada. Se hacían llamar Comunidad Nueva Esperanza, pero eran una cárcel sin barrotes. Me habló de cómo escapó, de cómo vio a un niño ser ejecutado por intentar robar una linterna. Después de eso, entendí que los monstruos no están solo afuera. Algunos se esconden detrás de discursos bonitos. Lo escuché. No dije mucho, pero él hablaba con sinceridad, y por alguna razón, eso me hizo confiar. Pasamos 2 noches juntos. Nos turnábamos para dormir. Compartíamos lo poco que teníamos. No hablábamos mucho, pero bastaba con una mirada para saber cuándo correr, cuándo callar. Una noche, en un viejo vagón de tren, me preguntó: «¿Cómo sabes que Dani es real?» «No lo sé. Solo quiero creer que alguien allá afuera no se ha rendido». Él sonrió. «Entonces también creo». Al tercer día, fuimos emboscados. Cruzábamos una zona residencial semidestruida cuando 3 personas armadas salieron de un edificio. 2 hombres, una mujer.
uniformes rotos, pistolas y machetes. Tranquilos, dijo uno. No queremos lastimarlos, solo revisaremos sus mochilas. Por seguridad, Leo los miró fijo. Nosotros tampoco queremos problemas, solo estamos de paso. Todos están de paso, rió la mujer. Pero nadie pasa sin pagar. Nos rodearon. Les dimos nuestras mochilas. Revisaron todo. Se llevaron mi linterna, la radio, 3 latas de comida. Esto no es justo, dije. ¿Justo?, se burló el más alto. ¿Crees que el fin del mundo es justo? Leo dio un paso hacia adelante. Déjala. No tienen que tomar todo. Uno de ellos le apuntó. ¿Qué vas a hacer, chico valiente? ¿Dispararnos con una pistola descargada? Silencio. Leo bajó la cabeza. Nos dejaron sin casi nada. Y cuando se iban, el más alto se volvió hacia mí. Bonita chaqueta. ¿Dónde la conseguiste? Se acercó. Quise retroceder, pero estaba contra una pared. Su mano tocó mi brazo. «Déjala», gritó Leo. Y fue ahí que todo estalló. Leo se abalanzó sobre él. Hubo un disparo. El hombre cayó. Leo también. Los otros 2 atacaron. Yo me lancé sobre uno con mi cuchillo. No pensé. No sentí. Solo luché. Corté. Grité. Mordí. Cuando todo terminó, yo estaba cubierta de sangre. Leo jadeaba en el suelo. ¿Te dieron?, le pregunté. Asintió, presionando su costado. La sangre se filtraba entre sus dedos. Intenté detener la hemorragia con lo que tenía. Vendajes sucios. Una camiseta rota. No era suficiente. Te vas a poner bien. Vamos a encontrar ayuda. No, Lara, tosió. No tenemos tiempo. No digas eso. Escúchame. Tienes que seguir. No te detengas. Busca esa torre. Voy a cargarte si es necesario. Si lo haces, moriremos los 2. Silencio. Solo nuestros corazones latiendo rápido. Toma esto, me entregó su pistola. Tiene una bala. Solo una. No la necesito. Sí, la necesitas. No para ellos. Para ti. Si alguna vez te muerden. Si no tienes salida. Quise discutir. Quise gritar. Pero solo asentí. Le di un beso en la frente. Me fui llorando. Y no miré atrás. Caminé sola otra vez. Cada paso era más difícil. No solo por el cansancio, o la hambre, o el miedo. Era la culpa. La culpa de estar viva. La culpa de dejar a alguien atrás. La culpa de no poder salvar a nadie. Encontré una iglesia abandonada. Me escondí allí por una noche. Adentro, los bancos estaban volcados, las velas derretidas, las imágenes rotas. En el altar, alguien había escrito con sangre: «Dios no vive aquí». Recé igual. No sé a quién, no sé por qué, pero recé. Al día siguiente, finalmente vi la torre, alta, oxidada, inclinada hacia el oeste. Me acerqué con cautela, y entonces lo escuché. «Lara, ¿eres tú?». Me congelé. Esa voz. Miré hacia arriba. Una figura delgada, con gafas rotas y una laptop en la mano, me miraba desde una pasarela de metal. «Soy Dani». Era real. Dani era real. Y eso, por un momento, me hizo sentir que todo el dolor valía la pena. Estaba ahí, con la ropa sucia, la mirada alerta y una sonrisa tan frágil que parecía a punto de romperse. «No puedo creer que llegaste», me dijo desde la pasarela. Yo tampoco lo creía. Me ayudó a subir por una escalera oxidada. Una vez arriba, vi lo que había construido. Un pequeño refugio improvisado entre los restos de una vieja torre de comunicaciones. Paneles solares, una antena casera, cables por todos lados, una radio de onda corta y una laptop que aún funcionaba, milagrosamente, con una batería solar. «No es mucho, pero aquí arriba los infectados no suben», dijo mientras me ofrecía agua. «Al menos, no todavía». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Desde que todo cayó. Logré hackear una red satelital antes de que se apagara. Desde aquí capto transmisiones, intercepto señales militares, busco a otros como tú». «¿Y encontraste a muchos?» Su silencio respondió por él. Esa noche hablamos poco. El cielo estaba rojo por los incendios. Abajo, el rugido de la horda nunca paraba. Era como vivir sobre un volcán que no terminaba de explotar. «¿Sabes si hay alguna zona segura?», le pregunté. «No como las prometieron. Lo más parecido está al oeste, cerca de las montañas. Un grupo se replegó ahí, con tecnología, armas, médicos. Se hacen llamar Aurora. ¿Trabajas con ellos?». «Trabajo solo, pero sé cómo encontrarlos». «¿Por qué no has ido?». «Porque alguien tiene que quedarse y buscar más sobrevivientes. Como tú». Sus palabras no eran heroicas, sonaban
honestas. Al amanecer, Dani me mostró algo que me heló la sangre. Mira esto. Abrió un archivo en su laptop. Una transmisión encriptada. Video de drones militares. No están solo evacuando zonas. Están exterminando focos de infección, con fuego, bombas. No quieren arriesgarse a que el brote evolucione. ¿Evolucione? Hay registros de infectados que se organizan. De variantes más rápidas, más inteligentes. El virus está cambiando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los rugidos, las manadas, los movimientos sincronizados, todo empezaba a tener sentido. Van a lanzar un operativo en esta zona en menos de 48 horas. Una purga total. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque intercepté la orden directa. Van a arrasar todo. Silencio. Solo el viento. Y la certeza de que teníamos que salir de allí. Ya. Comenzamos a preparar todo para movernos hacia el oeste. Rutas, coordenadas, mochilas con suministros. Pero entonces, escuchamos los disparos. Al principio pensé que eran fuegos lejanos, pero no. Eran ráfagas cortas, precisas. Y luego gritos. Dani corrió hacia la orilla de la torre con sus binoculares. No puede ser. ¿Qué pasa? Son ellos, la patrulla de la milicia del sur, la misma que controla los caminos. Están barriendo esta zona antes del operativo, y vienen hacia aquí. ¿Nos vieron? Aún no. Pero si encuentran la torre... No terminó la frase. No hacía falta. Corrimos. Apagamos todo. Doblamos las placas solares. Cubrimos la radio. El plan era claro. Esperar a que pasaran. No hacer ruido. No dar señales. Pero el destino tenía otros planes. Una explosión sacudió la base de la torre. El metal crujió. La estructura tembló. «¡Nos están derribando!», gritó Dani. ¿Cómo supieron? No lo sé. Tal vez captaron una señal. Tal vez nos siguieron desde antes. El suelo bajo nuestros pies se inclinó. Corrimos hacia la escalera, pero estaba rota. «¡Por aquí!», gritó Dani, apuntando a un cable grueso atado a un poste. «Podemos deslizarnos». Sin pensar, me lancé. Las manos quemadas por el roce, el corazón saliendo por la boca. Caí mal. Me torcí el tobillo, pero estaba viva. Dani cayó detrás, y fue entonces que los vimos. 5 hombres armados, con insignias de tela y rostros cubiertos. Nos apuntaron de inmediato. «¡Alto! ¡Manos arriba!». Dani dio un paso adelante. «No somos infectados, solo estamos de paso». «Estaban transmitiendo», dijo uno. «Eso es interferencia. Eso es traición». «¿Traición a qué? ¿A este infierno?», respondí. No les gustó. Uno me golpeó. Caí al suelo. Sentí la sangre en la boca. «¡Lara!», gritó Dani, y fue lo último que escuché antes del caos. Todo fue confusión. Disparos. Gritos. Dani se lanzó sobre uno de ellos. Yo me arrastré hacia la pistola que aún tenía. La de Leo. Una bala. Una sola. Apunté. Temblaba. Uno de los hombres iba a dispararle a Dani, y entonces disparé yo. El sonido fue seco. El cuerpo cayó. Dani se volvió. Me miró. Sus ojos lo decían todo. No gracias, sino, sobreviviste por esto. Los otros huyeron tras perder a uno. Tal vez pensaron que venía más gente. Nos quedamos ahí, jadeando, heridos, sucios. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí. ¿Tú? Nada roto. Solo el alma. Y por primera vez en semanas, reí. Fue breve, dolorosa, pero real. Esa noche no dormimos. Sabíamos que el operativo se acercaba, que el amanecer traería fuego. Dani me mostró un mapa. Había una ruta hacia el oeste, un pasadizo por las alcantarillas, fuera del rango de los drones. «Es nuestra única salida», me dijo. «Entonces vamos». Recogimos lo poco que teníamos, bajamos en silencio, y mientras caminábamos hacia el túnel, vi la torre por última vez, la estructura colapsada, las chispas de los cables, el último refugio, perdido, y aún así, dentro de mí, algo encendía, una llama, no de esperanza, sino de decisión. No voy a morir aquí, no sin pelear. A veces me pregunto si sigo siendo la misma chica que se quejaba del colegio, que discutía con su papá porque no quería apagar el celular durante la cena, que se pasaba las tardes escuchando música tumbada en la cama. Esa chica murió el día en que el mundo colapsó, y en su lugar quedé yo, Lara, la que huyó, la que mató, la que enterró recuerdos en cada calle. Dani y yo caminamos durante horas por los túneles. Las luces de emergencia parpadeaban cada tanto, proyectando sombras fantasmales en las paredes. El aire era espeso, el silencio, total, pero por dentro,
Mi mente no callaba. Pensaba en mi padre, en cómo se reía cuando me equivocaba cantando letras de canciones, en cómo me abrazaba cuando tenía miedo de las tormentas, en su cara, la última vez, esa cara que ya no era suya. Pensaba en Renata, en cómo bailábamos en pijama durante las videollamadas, en sus mensajes llenos de emojis, en su último susurro, cuando me dijo que me fuera. Pensaba en Leo, en cómo su voz temblaba cuando contaba lo que había vivido, en cómo me defendió, en cómo me entregó su última bala, y pensaba en mí, en cómo seguía viva, a pesar de todo. Cuando salimos del túnel, el sol estaba saliendo. Era un cielo sucio, lleno de humo, pero aún así, era hermoso. Y en ese instante, entendí algo. No estamos hechos solo de carne. Estamos hechos de decisiones, de recuerdos, de promesas. Y yo hice una promesa. No dejaría que sus muertes fueran en vano. No dejaría que el miedo me congelara. No iba a convertirme en otra sombra más en este mundo roto. Iba a luchar, a caminar, a encontrar un lugar, aunque fuera el último. Dani me miró. Sus ojos ya no brillaban por la adrenalina, brillaban por otra cosa. ¿Y si no hay nadie del otro lado?, me preguntó. Entonces empezamos de cero. Sonrió. Y seguimos caminando. Horas después, vimos humo en la distancia. Pero no era humo de destrucción. Era fuego controlado. Señales. Una especie de código. Dani lo reconoció de inmediato. Aurora. Era real. Una comunidad. Personas. Luz. Nos acercamos. Lentamente. Con cautela. Y cuando vi a la primera persona armada, con uniforme y rostro limpio, no sentí miedo. Sentí que mi historia no terminaba ahí. Ahora escribo esto desde un rincón de ese refugio. Hay paredes, hay camas, hay comida caliente, y hay algo que no sentía desde hace mucho: voz. He comenzado a contar lo que viví, a los otros, a los niños, a los que llegan destrozados. Les cuento sobre la ciudad que se desmoronó, sobre las pérdidas, sobre las heridas, pero también les hablo de la fuerza que tenemos dentro, de cómo, incluso en medio del colapso, algo dentro de nosotros se niega a morir, y ellos escuchan, y entienden, y eso, para mí, ya es suficiente, porque la historia de Lara no es solo mía, es la historia de todos los que sobrevivieron, de todos los que luchan, de todos los que aún aman, aún recuerdan, aún esperan. El mundo se rompió, sí, pero no estamos rotos del todo. Así que si estás oyendo esto, si estás leyendo esto, si aún respiras, resiste, aguanta, grita si tienes que gritar, corre si tienes que correr, lucha si tienes que luchar, porque del otro lado del miedo aún hay luz, aunque sea pequeña, aunque sea tenue, la hay, y yo soy prueba de eso. Me llamo Lara, tenía 16 años cuando el mundo cayó, y esta es mi voz en medio del colapso.